buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos otro capítulo más del candidato. Saben ustedes que lo que buscamos acá sobre todo es conocer a los hombres y mujeres que pretenden nuestro voto para llegar a la Casa de Gobierno, suceder a Federico Franco al frente del Ejecutivo. Queremos saber cuáles son sus ideas, cómo reaccionan, cómo piensan, más allá de los programas que obviamente son importantes, pero el liderazgo es algo que se palpa cuando uno escucha personalmente, cara a cara, qué es lo que dice, cómo reacciona el candidato. ¿A quién tenemos hoy, Javier Panza? Esta noche tenemos a Lino César Oviedo Sánchez, nació en Bocayatú, distrito que conforma el departamento Guairá, tiene 52 años de edad, está casado y tiene 4 hijos, es de profesión piloto aviador militar, mayor diplomado de Estado Mayor, me corrijo. Estudió la primaria en la escuela graduada número 365 Aurora de Musi y la secundaria estudió en el Colegio Nacional San Martín de Asunción. Ingresó al Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López en 1978, donde recibió el brevet de paracaidista y también de piloto aviador militar. Realizó cursos de piloto de helicóptero y comandante de aviones Tucano, ambos en la Fuerza Aérea de Brasil, e hizo entrenamientos de vuelo para instructor y comandante de aviones en Florida, Estados Unidos. Tiene además ascenso al grado de mayor piloto aviador militar. Fue jefe de operaciones de lo que fue Transporte Aeromilitar TAM, se desempeñó como piloto de 3 presidentes de la República, el general Andrés Rodríguez, Juan Carlos Guasmosi y Raúl Cubas Grau, y pasó a retiro en el año 1999. Se afilió al partido UNAC en el año 2000, fue electo senador nacional para el periodo 2008-2013. Integró comisiones asesoras como, por ejemplo, Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, Obras Públicas y Comunicaciones, y también Peticiones, Poderes y Reglamentos, además de integrar la Comisión Bicameral que estudia el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Así, Lino César Oviedo Sánchez es candidato a presidente de la República por el UNAC. Gracias, Javier. Lino Oviedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Bueno, Lino, lo primero que te tengo que preguntar es un poco argel, pero es lo que, digamos, la mayoría de la gente se debe preguntar. ¿Sos candidato por homonimia porque te llamas Lino Oviedo? No precisamente. Después de la catástrofe que ocurrió en el partido, se reunió el Consejo Ejecutivo, todos los senadores, y fruto de esa reunión surgió mi nombre, no precisamente por homonimia. No, hagamos más fácil porque ya están todos los carteles que dicen Lino Oviedo y lo ponemos al que se llama Lino Oviedo. No sé, te digo, fue una primera reacción. Pero una hermosa coincidencia también, ¿verdad? Hermosa coincidencia para mí también, ¿verdad? De hecho, que el general Oviedo siempre me decía de que alguna vez mi nombre me va a traer muchas satisfacciones y también muchos problemas, ¿verdad? Pero como parece que te trajeron. Vos sos el sobrino del general. Sí, así es. ¿Tu papá era el primo hermano del general? ¿Y vos te llamás por él, Lino César Oviedo? Bueno, eso, yo creo que mi mamá ha de saber mejor eso, ¿verdad? Porque mi mamá y mi papá, ¿verdad? Pero nunca le preguntaste, o sea, ¿una coincidencia o porque el tío, no sé, le tenían admiración al primo y por eso el nombre? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que por ahí está. ¿Cuál era tu relación con él? Muy cercana, de hecho desde muy joven, yo entré en el colegio militar y él me asistía permanentemente, yo le conozco desde... O sea, cuando vos entraste al colegio militar, ¿él qué rango tenía? Mayor. Sí. Y desde entonces, digamos, había una suerte de, padrinazgo, digamos, dentro de la fuerza... prácticamente, de la Fuerza Armada. Sí, prácticamente. Y cuando ocurre todo aquello del supuesto intento de golpe en el 96, ¿vos tenías alguna vinculación? ¿Te afectó en algo o no? Sí, de hecho yo estuve haciendo la escuela de comando en el 96. Ajá. ¿Verdad? Y tal así que fui trasladado de la Fuerza Aérea al Estado Mayor y fui uno de los pocos que hice sin perjuicio de mis funciones, porque uno cuando haciendo la escuela de comando es trasladado a la escuela. Ajá. Y yo después de ese curso tenía que presentarme al Estado Mayor, por ejemplo, para firmar un cuaderno, un libro. Era un formalismo innecesario, ¿cierto? Pero era la exigencia que me pusieron los superiores en ese momento. ¿Y qué te pasó? Vos eras el piloto de Guasmosi.
presidente de la República, Guasmosi. Sí, también. ¿Correcto? También. En ese momento. En ese momento también. Y cuando ocurre lo del 96, ¿no te jode eso? O sea, Pamá te llamaba igual, Lino Oviedo, ¿no, sí, no te jodió? De hecho, ¿Dejaste de ser el piloto? Sí, dejé de ser el piloto también, del grupo de pilotos que volábamos con él, ¿verdad? ¿Vos llegaste a tener alguna relación, digamos, más personal con Guasmosi? No. ¿En ese periodo? No. ¿O fue una cuestión totalmente profesional? Sí, solamente profesional, ¿verdad? De hecho, los pilotos militares son los pilotos del presidente, ¿verdad? Y en ese equipo estaba yo. Veo que tú seguías hasta el 99. En el 99 dejas las Fuerzas Armadas. Sí. ¿O te sacan? Me sacan. ¿Te sacan? Me ¿Por sacan. qué? Porque te llamabas Lino Oviedo. Y sí, y coincidentemente también era el piloto del presidente en ese momento. También. Era el piloto de Raúl Cubas. De Raúl Cubas, ¿verdad? Claro. Y me desempeñaba como jefe de operaciones en transporte aeromilitar, donde estaban los aviones de la presidencia, donde estaban los aviones del Estado. Y de hecho yo tenía mucha vinculación con las autoridades del momento. Pero vos todavía no estabas afiliado al movimiento. ¿Nunca te afiliaste al Partido Colorado, me dijiste? No. Y la verdad que es una exigencia que para entrar en el colegio militar, para ingresar en el colegio militar era una exigencia. Tenía que hacer la solicitud. Tenía que hacer la solicitud y con la simple solicitud te aceptaban en el colegio militar, pero jamás me vino la aceptación. ¿No te aceptaron nunca como miembro del Partido Colorado? No. Por una cuestión de burocracia, Sí, supongo. Exacto. Bueno. Y entonces cuando ocurre lo del marzo paraguayo, allí es en donde te retiran de las Fuerzas Armadas. Sí, a finales de ese año. De hecho, fui trasladado, me enviaron al Chaco, estuve unos meses ahí, luego vino otra vez en la capital, me hicieron firmar un hecho anecdótico, me hicieron firmar en la Fuerza Aérea un cuaderno en la guardia a las 7 de la mañana, 11:30 de la mañana, 2:30 de la tarde y 5:30 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Yo tenía que presentarme a firmar ese libro ahí. Era una forma de presión que ejercían sobre mí, pero yo tenía que firmar el libro y salir de la unidad, uniformado. Es un hecho anecdótico de eso. Y después, en finales de diciembre, me hacen firmar unas calificaciones, ¿verdad?, que de hecho no pasaban de 1.55 en forma total, de 1 a 10 era la calificación. Llamativamente en ese año... ¿Te aplazaste en todo? En todo me aplacé en ese año, llamativamente. ¿Y firmaste? Y firmé, pero dije que iba a apelar, se podría apelar, llevé la justicia, pero... ¿Saliste? Salí sin ningún resultado, prácticamente sin ninguna consecuencia. ¿Y cuándo te dijeron queremos que ocupes el espacio tremendo que dejó el general? Después de la tragedia, digo, cuando te dijeron, vos vas a ser el candidato. Y fue en los días previos, 1 o 2 días previos a la... ¿Posteriores? No, previo a la inscripción. A la inscripción. Ya, pocas horas antes. Sí. ¿Y qué pensaste cuando te llamaste que queremos ser el candidato? Porque, por un lado, vos estabas en la lista para el Senado. Sí. Estabas en el 5º lugar. Cuarto lugar. Sí. O sea, casi de cajón entrabas. Así es. Y esto te pone en una situación sumamente delicada, porque es muy difícil convengamos que es muy difícil que vaya a ganar la elección. ¿Con esto se podría estar acabando tu carrera política o no? Pero de hecho, Luis, que yo acepté este desafío, ¿verdad?, porque el proyecto del general Oviedo no podía quedarse sin una cabeza, no podía quedarse así, a la deriva, ¿verdad? Y cuando me plantearon, yo acepté, con mucho gusto acepté. Pero es casi un suicidio político. Para poder... No creas. Estamos trabajando. Hay un 30% de indeciso. Y que estamos trabajando sobre eso y podemos dar sorpresas. Bueno, sí, pero... A ver, lo que mucha gente se está preguntando, por supuesto, Lino, es... ¿cómo se hace para sostener un partido que se construye sobre la imagen de un hombre con la personalidad tremenda que tenía Oviedo, para sostener eso después de la desaparición física de Oviedo? Supongo que Oviedo jamás se preguntó qué pasará después de mí, porque esta gente que tiene una personalidad tan fuerte cree que después de él, no sé, el mundo se acaba. No, de hecho, él ya nos comunicó a nosotros que él solamente se iba a... ¿Esta era su última candidatura? Era su última candidatura y que es más, que si no llegaba, de hecho nosotros vamos a hacer las elecciones de nuestras autoridades después de las elecciones, ¿verdad? Claro, pero él seguía siendo el alma del partido, digo. O sea, aún si después de esta elección no ganaba, él se retiraba, pero seguía siendo un poco el alma del partido. Y tal vez sí, pero él nos dijo ya en ese momento que él se retiraba para ser abuelo.
para dedicarse a la profesión de abuelo. ¿Y vos qué decís de las encuestas que hablan de una migración masiva, aparentemente, de los potenciales electores del UNAC? Algunos dicen al Partido Colorado, porque de hecho muchos de los oviedistas o de los, digamos, los partidarios del UNAC eran originalmente colorados, ¿verdad? Y otros que dicen que van a otros partidos. ¿Qué decís a eso? Llamativamente no es así, ¿verdad? No es así porque, de hecho, que el candidato... ¿No crees que haya un desbande? No. De hecho, que el candidato a vicepresidente es de la Franja Colorada, es un colorado afiliado, que es Luis Villamayor. Luis Villamayor, que fue diputado. Que fue diputado por el UNAC, Unión Nacional de Colorados Éticos. O sea, él siempre fue oviedista. Sí. Oviedista colorado, oviedista, nunca se afilió a alguna C, pero digamos, era partidario de Oviedo. Y él organizó ciertas reuniones, ya organizó con la Franja Colorada, ¿verdad? Y la presencia de cantidades de colorados dicen totalmente lo contrario, de que nuestra gente... Es cierto, algunas personas se fueron ya con anticipación, ¿verdad? Como algunos senadores, diputados, que ya salieron del partido antes, ¿verdad? Pero llamativamente la tragedia, porque hubo enojos, algunos enojos siempre ahí cuando se elaboran las listas, ¿verdad? Claro. Todas esas personas regresaron y ahora sí voy a trabajar por tu candidatura, Memorial General Oviedo. De hecho es un sentimiento, el partido es un sentimiento, y con la desaparición física del general Oviedo, todas las personas que de una u otra manera le conocían volvieron. Bueno, pero esa es una reacción casi natural. Momentos después de la tragedia, o sea, un hombre con una personalidad tan fuerte desaparece, un hombre que construyó él con esa personalidad un partido, hay una primera reacción, pero después la cosa se va enfriando, o sea, ya no está el líder. ¿No te da la impresión de que se va a ir diluyendo? No es lo que nos percatamos. ¿No le va a pasar lo que pasó con tantos otros partidos? No es lo que nos percatamos en nuestras recorridas, ¿verdad? De hecho, estamos saliendo ahora por el interior, visitamos Ciudad del Este, ¿Sentís todavía que hay entusiasmo? Y sí, y el doble de la gente. Te pregunto, ¿vos crees que puedes ganar las elecciones? Sí. ¿En serio me dices? Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, a ver... Hay más de 700.000... inscriptos que están indecisos para estas elecciones, que no son votos cautivos de nadie. Pero vos te das cuenta de que nunca en la historia, no solamente del país, en la historia del planeta hubo una remontada de ese tipo. O sea, en las encuestas aparecen ahora ustedes con un menos del 5%. De ahí a ganar las elecciones es casi ciencia ficción. En la encuesta de Capri. No, pero las encuestas, ¿ustedes tienen otro tipo de encuestas? Sí, tenemos nosotros nuestras encuestas. ¿En qué lugar están? Que nos están posicionando muy bien. Estamos en el segundo lugar peleando con ellos muy de cerca. ¿En el segundo lugar en la encuesta? Estamos muy bien posicionados. ¿Quién está primero? ¿Cartes? ¿Y después ustedes? ¿O no? Bueno, eso es mejor vamos a dejarlo ¿Pero así. vos en serio me estás diciendo en segundo lugar? En serio te estoy diciendo. ¿Sí? Sí. No, yo no te voy a llamar el 22 de abril y te voy a decir, che, ¿qué pasó? ¿No era que estabas segundo y vas hasta quinto o algo así, no? Y bueno, a la prueba vamos a remitir. Sí. Bueno, es lo que va a pasar sí. ese 22. Te quiero preguntar un par de cosas que la gente quiere saber sobre tu vida. Fuiste militar toda tu vida, piloto. Después de dejar las Fuerzas Armadas, ¿a qué te dedicaste? Antes de ser senador, por supuesto. A volar en la parte con aviones civiles. Aviones civiles. Aviones civiles. Me dediqué a la profesión. De piloto. De piloto, sí. Hacemos un número. ¿Tu patrimonio a cuánto asciende hoy? ¿A cuánto asciende? Te puedo decir lo que tengo. Sí. ¿Verdad? Tengo una camioneta, un auto, una casa, otra casa que es herencia de mi señora, donde vivimos, ¿verdad? Tenemos un campito. ¿Un campito de cuánto? Pequeño, una granja. ¿Una granja? ¿En dónde? En Boca Yatú, al lado de la casa de mi mamá. Ajá. Al lado de la casa de mi mamá. Y... O sea, vos vivís hoy de tu salario como parlamentario. De mi salario como parlamentario y administro un club de una sociedad anónima que es Náutica Remanso. Ah, mira. Sí. Estuve trabajando. O sea, tus ingresos como administrador del club. Sí, administrador del club prácticamente yo estoy administrando. ¿Tú tenés empresa? No. ¿Aviones tuyos? No tengo. No tengo. Nada. No. ¿Cuánto gana un piloto? ¿Tiene un buen salario un piloto? Y depende de un piloto de aerolínea, gana bien. ¿verdad? Sí. ¿Y en las Fuerzas Armadas? No, en las Fuerzas Armadas los pilotos cobran por más de acuerdo con tu rango militar. Con su rango militar, nada más.
nada más, no hay un vuelo. Nosotros teníamos un pequeño subsidio cuando yo era piloto de transporte militar, cuando hacíamos esta acción social, que nos íbamos al norte del país, que llegábamos a Bahía Negra, y ahí había un pequeño subsidio, un viático, porque el vuelo duraba casi todo el día, y además de eso, otros ingresos no había, ¿verdad? Decime, estaba mirando cuál fue tu labor parlamentaria, 5 años. O sea, este es tu periodo como senador. En 5 años veo que presentaste 5 proyectos de ley, 3 referidos a la actividad y al régimen de jubilación de los pilotos y el personal de vuelo, que es tu área, obviamente. 1 que crea una jurisdicción judicial nueva, que presentaste con otra persona, correcto. Y otro que permite a militares tener acceso al registro de automotores, para cuando la gente vaya a entrar a una institución militar o si es que van a colaborar en alguna fiscalización, entiendo que es así. No. Ese era un proyecto para que tenga el registro, la Fuerza Armada pueda tener el registro de los vehículos que pasan por las instituciones militares, para evitar contrabando. Sí, entiendo, perfecto. Y uno último que es declarar de interés cultural la cantata Francisco Solano López. ¿Te parece que esta es una producción suficiente para que...? La cantata ese seguramente le ha acompañado a alguien, no es un proyecto mío. Bueno, estabas ahí a lo mejor acompañaste. Ahora te pregunto esto, ¿te parece que es una producción suficiente como para que la gente te confíe la presidencia del país? No, de hecho que no, pero ¿Vos crees que es pobre tu producción? La actividad parlamentaria no se suscribe justamente solamente a presentar proyectos de ley, ¿verdad? Hay que estar trabajando ahí, se puede pedir mi asistencia trabajando en las comisiones, ¿verdad? Donde los proyectistas, de hecho uno apadrina un proyecto y uno lleva a cabo eso para que sea una ley, pero para que eso sea realidad uno tiene que estudiar, ¿verdad? Y ahí está la realidad. Revise el listado de asistencia y sos uno de los que más asistió al Parlamento, hay que decirlo. Estuviste en todas las reuniones de tus comisiones y en general la opinión sobre tu trabajo parlamentario es buena, lo cual no es algo que abunda, así que hay que decirlo, sí. La gente está contenta. Decime, ¿cómo se sostiene un partido que aparece casi como un clan familiar? Porque vos tenés en la lista de parlamentarios a la hija, al hijo, vos sos el sobrino. La gente no te parece que percibe como el clan de los Oviedo más que el partido UNAC. No, en la realidad no. Tenemos, es una coincidencia también, ¿verdad? Es una coincidencia, es cierto. No es una coincidencia, una decisión del líder del partido. Pero ellos fueron electos. Correcto, pero ellos fueron electos en las internas del partido mismo, ¿verdad? Ellos fueron electos, así como fueron electos ahora, para pugnar por otro periodo también, ¿verdad? De hecho que es una puja que siempre se tuvo dentro del partido, ¿verdad? Pero se le da oportunidad a todos tenemos esa oportunidad. ¿Quién hereda el liderazgo de Oviedo? Eso vamos a ver después del 21 de abril, ¿verdad? Ahora no, ni siquiera hemos discutido eso, solamente estamos marcados ahora en hacer unas buenas elecciones y todos estamos unidos en ese barco. Perfecto. Quiero preguntarte un par de cosas sobre la figura de Oviedo, porque obviamente el partido se construye con la figura de Oviedo. Oviedo sigue siendo el alma del UNAC, y te preguntaba hace rato, ¿cuánto gana un general? Hoy, ¿vos crees que un general, digamos, tiene buenos ingresos un general? Sí, de hecho ahora tiene bastante buenos ingresos después de los últimos aumentos. Sí, no tengo en mente exactamente, pero antes del 89 los ingresos eran pobres. Sí, pobrísimo. 89, un teniente, yo antes del golpe del 89 yo ganaba 92.000 guaraníes. 92.000 guaraníes. Sí. ¿Y un general cuánto podía ganar entonces? ¿O eras mayor entonces? No. Todavía no. Teniente primero. Sí. ¿Y un general cuánto podía ganar entonces? Si 92.000 guaraníes era tu salario. Sí. ¿1 millón? No. ¿Ni eso? No, ni eso. ¿Ni el millón? Ni el millón. ¿Ni el millón de guaraníes? No. ¿Y cómo crees vos que hizo su fortuna Lino Oviedo? Y de hecho el general Oviedo, el club que yo estoy administrando, por ejemplo, él construyó eso.
tiene otros ingresos. Yo no digo que el general Oviedo con tiene... menos del millón de guaraníes, ¿cómo hace fortuna? Que tiene una fortuna. El general Oviedo no tiene una fortuna. Ahora, pero Oviedo me está diciendo el club y tiene muchas propiedades. Estas propiedades, a mí me consta de que se fueron comprando, en total son creo que 14 lotes. 14 lotes. ¿Verdad? Que se iban comprando años tras años y construyendo de a poco. Pero con esos ingresos, ¿verdad? Menos del millón de guaraníes. Precisamente yo no tengo la cantidad el sueldo de un general o de un coronel en esa época, ¿verdad? Claro, ni siquiera general, era coronel. Era coronel. Claro, estas cosas lo hubiera preguntado a Lino Oviedo si no hubiera ocurrido la tragedia, pero son cosas que la gente siempre se pregunta, ¿verdad? Porque caramba, es un partido. Yo he visto, el local del partido es impecable. Vos llegás ahí, una construcción fabulosa, tiene una cantidad de servicios. ¿Quién aporta para el local del partido se construyó eso por nuestra buena administración, por la buena administración que el partido le da al subsidio electoral. Todo eso se hizo con la plata que aporta el Estado. Claro, y los documentos, costan los documentos, y esto de los pagarés, que fue todo un pleito en este periodo, de que le hacían firmar unos pagarés y tenían que los senadores aportar parte de su dinero para devolver con lo que se financió la campaña, ¿ahora vuelve a correr o no? No. De hecho, que cuando están los pagarés. Sí, claro. Están los pagarés. Pero ahora ya no se volvió a firmar los pagarés. Pero sí se firmaron. ¿Sí? Sí se firmaron. O sea, vos firmaste un pagaré también. Sí se firmaron porque de mi candidatura a senador fue antes, ¿verdad? Firmamos. Pero es un compromiso de fidelidad. Más bien eso. Bueno, porque yo pagaré más que fidelidad, o sea, es una cuestión financiera, tenés que pagarlo si no te demandan, como de hecho hicieron con algunos que no pagaron. Y justamente para eso. A ver, vamos a ir a las redes sociales. Javier, ¿qué dicen las redes sociales? Recordemos, Luis, @Telefuturo4, el hashtag Paraguay vota o el candidato, y son algunos que nos llegan. Por ejemplo, dice Adrián Moisés, Lino Oviedo Sánchez y Carrillo, solamente ellos podrán ayudar al Paraguay. Julio Mareco dijo, ¿será que pueden hablar más sobre sus proyectos respecto al país? Claudio Lefimil dice, señor senador, ¿qué proyectos ha presentado durante su función como tal que lo califique como la opción de voto? Y José Coronel Chila dice, encuesta de qué hicieron, preguntarle con respecto a su ubicación en el segundo puesto en las preferencias, Luis. Bueno, ya hablábamos de tus proyectos en el Parlamento. Te quería preguntar, en la lista de candidatos aparecía, por ejemplo, Raúl Heckle, que es un empresario. Se discutió mucho de que había metido empresarios para financiar la campaña. ¿Qué decís a eso? No, Raúl Heckler, por ejemplo, es un empresario y es un asesor político en un departamento ahora. ¿Asesor político? En el departamento de Caguazú. Del partido. Del partido, una C. Sí. Y de hecho ellos financian su campaña en sus departamentos. En sus departamentos. Así también ocurre en la candidata senadora número 3, sí, que es de Alto Paraná. También. De Alto Paraná. Y así se van financiando ellos su... Pero eso no es como vender cupos dentro del partido. No. O sea, vos podés financiar o que te den tu espacio. No, pero de hecho ellos son parte del equipo político del partido, ¿verdad? Parte del equipo político del partido. Y que yo solamente traía a colación de que empresarios como ellos son los que están financiando su propia candidatura, ¿verdad? Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida estamos de vuelta. Nosotros estamos con el candidato Lino César Oviedo, candidato del partido UNAC. Lino, un par de cosas que me gustaría saber, como, bueno, tenés toda una vida pasada como militar. ¿Vos crees que hay que aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí.
mucho. Y no dentro de lo que verdaderamente se pueda aumentar, ¿verdad? De acuerdo a los ingresos también, porque justamente hoy he visto un noticiero, le vi a Rocío Vallejos, que tiene... La directora de aduana. La directora de aduana, que tiene 10 lanchas que no están funcionando y no puede trabajar en la represión de contrabando, ¿verdad? Sí. Bueno, y se recordó de las fuerzas navales, ¿verdad? De que va a pedir ayuda, pero la gente pega el grito al cielo cuando se le va a aumentar, cuando se va a comprar una lancha ligera, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, para la Marina, cuando no se detectan aviones de contrabando, se pone en tela de juicio la compra de aviones de guerra. Bueno, por ejemplo, la implementación de radares, por ejemplo, cuando se va a aumentar para... ¿Y cómo vas a exigir si no le pones los medios, ¿verdad? Entonces, un contrasentido para mí, cuando la gente no pueda cumplir... Pero si tiene un presupuesto tan acotado, ¿no es más lógico que compre lanchas para aduanas antes que para las Fuerzas Armadas? Para ambas instituciones. Bueno, pues si no, ¿sabe? Cuando tenga economía, administra necesidades. Aduana también, y así también las Fuerzas Armadas. Solamente hay en colación de esto porque se recuerda de las Fuerzas Armadas, pero cuando se le va a proveer de esos materiales, la gente se opone. ¿Cuál es tu opinión sobre los objetores de conciencia? Está bien, hay que reglamentarlo nada más, hay que reglamentarlo porque en la Constitución está que el servicio militar es obligatorio. Claro. Pero también se acepta la objeción de conciencia. Algún servicio los jóvenes tienen que hacer, algún servicio tenemos que hacer. Si de vos dependiera, ¿eliminaría el servicio militar obligatorio o vos crees que hay que mantener eso? No eliminaría. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. ¿Por qué? Hay que mantenerlo y porque se necesita las Fuerzas Armadas. Más bien también preparar un servicio optativo, un servicio de soldado profesional, que de hecho también ahí ya es una ley ahora, y así gradativamente se podría llevar, pero de hecho hay que hacer una reforma a la Constitución, si está en la Constitución eso, que es el servicio militar obligatorio. Si fueras presidente, ¿vos le darías más roles a las Fuerzas Armadas de las que tiene ahora, de los roles que tiene ahora, que desempeña ahora? De hecho, para acompañar el tiempo en que vivimos, sí, ¿verdad? De hecho, en catástrofes públicas, en seguridad interna, ¿verdad? De hecho, sí. ¿Vos crees que los campesinos que ocupan propiedades son luchadores sociales? Muchos de estos que aparecen en propiedades, reclamando tierras. Algunos sí. Algunos son direccionados, fueron incitados, fueron mentidos, ¿verdad? Para que vayan a ocupar tierras ajenas, ¿verdad? Y no se respeta la propiedad privada. Algunos son enviados para que hagan ese trabajo. Si vos fueras presidente, ¿cómo enfrentarías ese problema? ¿Qué harías ante una invasión de tierra, por ejemplo? Bueno, lo primero de que en esto es un hecho muy complejo porque se debería tener un catastro terminado, se debería saber de quiénes son las tierras en nuestro país, ¿verdad? Correcto. Acá no se sabe, a la gente se le dice, a los campesinos se le dice vayan invadan porque hay un excedente, o ellos mismos dicen hay un excedente, y también censarle a los campesinos que no tienen tierra, ¿verdad? Porque son los mismos grupos de gente que invaden en un lugar, invaden en otro lugar, no se tiene la cantidad exacta, tampoco se tienen los excedentes de tierra. Primero deberíamos hacer un catastro, ¿verdad? Que de hecho se gastó mucho dinero y no funciona. Y de hecho ahora, no funciona. Se está haciendo el catastro, vamos a suponer, ¿verdad? Sos presidente, se está haciendo el catastro, eso nos lleva que demuestre los dueños, rápido. Que demuestre los dueños que es él. Que presente su título de propiedad. Que presente su título. Si ellos tienen su título de propiedad y la otra también. Hay que respetar la bueno, pero viste que se da común que vos tenés 2 o 3 títulos de propiedad sobre una misma finca. ¿Qué haces? Hay una ocupación, de hecho hay una ocupación. ¿Qué haces? Y si es un bien social, se debe hablar con el dueño, pero no despojarle, no despojarle. Hay que respetar la propiedad privada. De lo contrario, nadie va a venir a invertir acá en el país, nadie va a venir a comprar nada. Si no tenés seguridad jurídica y seguridad pública, de ninguna manera nadie va a venir a invertir. Pero hay que darle también la oportunidad a la gente, al campesino que necesita un pedazo de tierra,
Claro que tiene que tener, ¿verdad? No puede ser, Luis, que en nuestro país, tanta cantidad de tierra que hay, que no puede existir en el Paraguay un campesino sin casa, un paraguayo sin casa, un paraguayo sin tierra. Hay tierra. Lo que pasa es que la corrupción, nosotros no sabemos si cuál va primero, si es la corrupción o la impunidad en este país, ¿verdad? Por lo tanto, hay que poner las cosas en claro. Que la gente que tenga su terreno, que tenga su propiedad, que demuestre, y que si tiene en grandes proporciones, que pague el impuesto que corresponda. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó en Curuguatú? ¿Qué crees que pasó? Es un hecho catastrófico que, de hecho, fueron incitados. Fueron incitados, fueron mentidos las personas. ¿Quién cree que les incitó? Y sale por los medios, usted también sabe que en Curuguatú mismo se reunieron, luego le hicieron ocupar persona física y con nombre y apellido yo no tengo, ¿verdad? No, pero ¿vos crees que fueron grupos políticos, que eso fue, digamos, alentado? Hay grupos políticos que alentaron justamente para invasión de una tierra, ¿verdad? Y ahí también, en Curuguatú, los campos Mumbí se debe de demostrar que verdaderamente es una propiedad, ¿verdad? Ahí caemos lo mismo, lo que te dije antes, ¿verdad? De que se le dice vamos a invadir esto porque esto es excedente, esto no tiene título, y siempre seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y ese mismo grupo de gente luego se muda en otro lugar y hacen el mismo trabajo. ¿Cuál es tu opinión sobre que personas del mismo sexo tengan derecho a casarse? No, de hecho la familia no se construye con hombre y mujer con mujer. Bueno, pero y primero que nosotros sobre el derecho a casarse, sobre el derecho que se les conceda derecho a casarse, ¿qué opinas sobre eso? No, yo no acepto. De hecho, nosotros tenemos un lema: Dios, patria y familia. Y la familia no se construye así. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no aceptaría. Si fueras presidente y sale una ley al respecto, vos vetarías la ley. Sobre el aborto, ¿cuál es tu posición? El derecho a la vida, el derecho, salvo casos excepcionales de salud en peligro, la vida de la madre. La vida de la madre, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre la pena de muerte? ¿Estarías de acuerdo? La verdad que me tengo a pensar, Luis, cuando veo que algunas personas le violan a niñas, a criaturas. Y lo pensaría muy bien, a pesar de que soy católico, lo pensaría. Era lo que te iba a preguntar después, porque mucha gente, yo me acuerdo, Lino Oviedo hablaba de la pena de muerte. Lo pensaría eso, pero en un impulso... ¿Habría una contradicción con tu creencia religiosa? Sí, pero en un impulso a primera vista hasta aceptaría en un caso así. Para casos extremos. Para casos extremos, ¿verdad? Gente que sin piedad matan y violan a criaturas. Si fueras presidente, la última posibilidad que tendría un condenado a muerte sería que vos le condones la sentencia, que vos le permitas cambiar eso. ¿Qué harías en una situación como esa? Está condenado un violador de menores, está condenado a muerte, y depende que vos levantes el tubo y decidas cambiarle la pena por... Y que la ley ya exista, y que ya esté la ¿Qué harías? Pena. Le condenaría. Pena de muerte. Sí. Vamos a las redes sociales, Javier. Recordamos @Telefuturo4, el hashtag Paraguay Vota o el candidato, y compartimos otros mensajes. Por ejemplo, María Estela Silva dice: todas las riquezas acumuladas por los militares son malavidas, y la justicia, bien, gracias. El gato con botas dice: y que hable sobre los aportes del 50% de los salarios que exigen a su gente de la administración pública. Pescaíto dice: 5 años como senador, nunca lo vimos ni escuchamos, y ahora quiere ser presi. Y Lucas Villalba dice: pregúntale qué piensa hacer con el ejército, si van a hacer algo contra el EPP. Hasta ahora para mí el mejor candidato, entre otros mensajes. Muy bien, gracias Javier, gracias. Un par de cosas sobre el tema, de lo que debería eventualmente enfrentar si fuera presidente. Lo primero, ¿fue ilegal, ilegítimo que nos sacaran del Mercosur, que nos suspendieran en el Mercosur? Sí, fue ilegal. ¿Sí? Ilegítimo. Ilegítimo. Sí. ¿Y si fuera presidente, qué haría? ¿Volvemos o no al Mercosur? Sí, por supuesto. Pero, ¿y cómo? ¿Fue ilegal, fue ilegítimo, no, pero volvemos? No, que ellos nos hayan sacado, pero yo como presidente agotaría todos los recursos para ir a conversar con ellos y volver al Mercosur, porque
si vamos a sacar Luis, basta recordar nada más, basta recordar nada más que con los vecinos nos fuimos en guerra. Tuvimos guerra con el Brasil, Argentina, con Bolivia, pero eso no nos impidieron después seguir conversando y llegar a buen puerto. Yo conversaría con ellos nuevamente para volver, porque de hecho nosotros no podemos ser una isla, no podemos quedarnos solos de ninguna manera, poniendo nuestras propias exigencias, y yo me iría a conversar con ellos sin ningún problema. ¿Qué pasa si se mantienen duros en su posición y dicen, no, está bien, Paraguay admite que violentó el proceso democrático y se le permite... No, de hecho, yo no voy a hacer de que nosotros hemos violentado el proceso democrático, porque de hecho no es así. Acá no hubo ningún golpe, acá se obró dentro de la Constitución y las leyes. Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida tenemos más de esta charla con el candidato del partido UNACE. Lino César Oviedo, candidato del partido UNACE, un desafío tremendo realmente, reemplazar el que fue probablemente una de las figuras políticas más fuertes que tuvimos de finales del siglo XX y comienzo del siglo. O sea, pocas personalidades con las características que tenía Lino César Oviedo. Polémico, hemos tenido muchísimas discusiones con él, pero un hombre que enfrentaba todos los debates y las discusiones. Sí. Así que, caramba, qué desafío el tuyo. Un par de cosas. ¿Qué opinás de lo que fue el gobierno de Hugo Chávez? Y bueno, Hugo Chávez indiscutiblemente es un líder, un político muy fuerte, pero con quien discrepo yo en su política expansionista, ¿verdad? En inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, ¿verdad? Ni los problemas internos, como estoy enterado, de Venezuela soluciona, y quiere inmiscuirse en forma ilegal, como vinieron aquí para el 22 de junio, su canciller y ahora candidato a presidente, a golpear la mesa nada más y nada menos que la mesa de López, ¿verdad? De Carlos Antonio López. Eso no concuerdo con él, estoy en desacuerdo con su política. El presidente Nicolás Maduro, presidente interino, ¿es un presidente constitucional? O sea, ¿se rompió el marco de la Constitución en Venezuela en este momento? Así como nosotros nos permitimos o no vamos a permitir de que otros vengan a inmiscuirse en nuestros asuntos internos, ellos tienen su Constitución, y de hecho es no sé cómo le llaman, presidente reemplazante, interino. O sea, no opinás sobre el tema. No opino sobre el tema. ¿Qué decían ellos? Sí, que decían ellos. Es problema interno de ellos. ¿Hay que reformar la Constitución Nacional? Luis, para mí no pasa precisamente por cambiar la Constitución o reformar la Constitución. Nuestro problema es corrupción, impunidad. Y un cambio, una reforma de una Constitución no solucionaría todos los problemas de nuestro país, ¿verdad? Pero para adecuarse, de hecho es de 1992, sí. Y para adecuar a los tiempos, por ejemplo, reelecciones, balotaje. ¿Estarías de acuerdo con la reelección? Y sí, pero no para este periodo, no para este periodo. ¿Y con la segunda vuelta electoral? Sí, para que se construya en base a una mayoría. ¿Y la selección de jueces y destitución de jueces y fiscales, te parece que está bien como lo hacemos ahora o hay que reformar eso? Lo que hay que tener una justicia independiente. Hoy justamente estuve hablando con unos jueces, ¿verdad? Y ellos necesitan una garantía de que sean independientes verdaderamente, ¿verdad? Y no estar dependiendo del poder político, porque el político es el que le nombra, el político es el que le destituye, le juzga, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? De hecho está así, pero para hacer eso no se necesita reformar la Constitución. Porque te recuerdo que cuando vos hablas justamente de dependencia política, dos miembros de tu partido
que estaban uno en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y otro en el Consejo de la Magistratura, estuvieron entre los más criticados por la terrible influencia política que tenían a la hora de o designar jueces y fiscales o incluirnos en las ternas o destituirlos. Sí, pero a mí no me consta que ellos verdaderamente tuvieron... Nunca hay a mí no me consta, prueba de eso, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer? Porque por eso en el discurso suena muy lindo lo de hay que bloquearle contra la injerencia política, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque al final todos los partidos incurren en eso. Todos parece que quieren tener sus jueces y fiscales. Y sí, y es lo que reclaman los jueces, ellos quieren ser independientes. ¿Y cómo harías vos para darle independencia? Y que el Consejo de la Magistratura cumplir con los reglamentos que están en el Consejo de la Magistratura. De hecho, cumplir el reglamento para la selección y también para el juzgamiento, ¿verdad? ¿Vos eliminarías, por ejemplo, la representación política que tiene el Parlamento en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? No. ¿No? No. ¿Tiene que seguir teniendo representantes? Sí, señor. ¿Por qué? Y sí, porque son las reglas de juego actuales, Luis. ¿Actuales qué quiere decir? O sea, hoy nos repartimos el botín y hay que seguir haciéndolo. No, porque así son las reglas ahora mismo, ¿verdad? Solamente hay que cumplir con los reglamentos y cumplir como el reglamento interno del jurado y del consejo. ¿Hay que cobrar más impuestos, Lino? No. ¿No? No es necesario. De hecho que el 50% de la población, el 50% hay de evasión, el 50% de la ciudadanía no paga impuestos. Primero deberíamos comenzar por pagar todos los impuestos. O sea, no tocamos ahora, ampliamos la cantidad de gente que está pagando. Sí, y que el que gane más, que pague más. De hecho, entonces eso es el cambio. No, pero de hecho el impuesto a la renta personal ya está, sí, ¿verdad? De hecho el impuesto a la renta... Pero es una tasa para todo. ¿Verdad? Y sí. Para todo lo que gana a partir de X cantidad, pero digamos, a ver, yo voy a pagar el mismo impuesto que la misma tasa de impuesto que va a pagar Antonio Bierzi. Algunos cambios se haría, pero crear nuevos impuestos. No, ¿verdad? Algunos cambios, porque una barbaridad es una persona que tenga 50.000 hectáreas paga 8 millones de guaraníes de impuestos, por ejemplo. Y la exportación de granos, por ejemplo, ¿grabarías la exportación de granos? ¿Estarías a favor de una ley que grave que cobre impuestos a la exportación? De hecho, eso está en discusión ahora mismo en el Parlamento, pero yo digo que se debería grabar sobre las ganancias, más bien, ¿verdad? Porque no sobre la exportación. No sobre la exportación, porque eso afecta al productor primario, al agricultor. ¿Vos privatizarías los aeropuertos? Sí, lo haría. Sí. Sí, lo haría. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita servicios, buenos servicios, ¿no? Una buena carretera, una buena ruta, un buen aeropuerto. La gente ve en servicios que se van a llegar en un país, y un aeropuerto coqueto, bonito, práctico. Da gusto estar en esas condiciones. La gente no pregunta quién hizo, si es mano privada, sino que más bien el servicio en sí, ¿verdad? Por eso lo haría, porque de hecho en la mayoría de los aeropuertos en Latinoamérica, acá nomás se confundió un poco, ¿verdad? Se confundió un poco cuando hubo esa intención, porque no nos vamos en Carrasco a ver un aeropuerto bonito, que era lo último que existía, pasó de manos privadas y ahora está como está. Y con relación a, siempre dentro del tema de pasar al sector privado, se hablan de las carreteras, se habla de otras obras públicas. ¿Vos estás de acuerdo con que todo esto se haga con el sector privado? Concesionar esas obras. Donde la mano del Estado, donde la mano privada no pueda llegar, debe llegar el Estado. Ya. ¿Verdad? Pero si no, tendría que ser el privado. De lo contrario, tendría que ser el privado. Y algunos hablan, por ejemplo, de hacerlo a la inversa, el transporte público, estatizar el transporte público, dicen, porque en el sector privado no funcionó. ¿Qué opinas? Sí, yo estaría de acuerdo también, porque imagínense, se subsidia 13 millones de dólares, se subsidia a un sistema de transporte obsoleto. ¿Quién es el que sufre? La ciudadanía es el que sufre, ¿verdad? ¿Cuántos son los empresarios? ¿Y qué haríamos? ¿Pasar a manos del Estado? De hecho, se conversa, pero el Estado no debería de abandonar el control de eso, el control del transporte público. Sí, del transporte público, porque voy a contarte un hecho
que ya te conté de los viajes que se hacía al norte, a cargo de transporte aeromilitar, donde yo estuve. Sí, TAM. Cuando eso era el Estado el que enviaba esos aviones, ¿verdad? Sí. Con combustible del Estado, pilotos militares. Era una empresa pública. Una empresa pública, y se cobraba un pequeño pasaje, ¿verdad? Sí. Cuando vino un exitoso aquí, pasó en manos privadas, ¿verdad? De hecho, que un pasajero de Bahía Negra o de Puerto Limpo no podía pagar ese pasaje en manos privadas, ya que es bastante más. O sea, lo que me decís ¿Y qué ocurrió? No se fue más ni el Estado ni el privado. Y ellos se quedaron agilados. Se acabó el servicio. Y se acabó el servicio. O sea, donde no hay servicio, el Estado tiene que darlo. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa brevísima. Enseguida estamos de vuelta. Javier, ¿qué dice en las redes sociales? Rápidamente, Luis, por ejemplo, Atahualpa dice: el candidato del UNAC debería tener el apellido Alegre y no Oviedo. No para de sonreír el personaje. Clarisa Marín, ¿quién es senadora? Fuerza senadora, estamos todos con la lista 7, llevamos adelante nuestro lema Dios, Patria y Familia. Juan Ramírez dice: ¿qué requisitos pidieron los del UNAC al PLRA para formar una alianza anticolorado? Y Santino dice: jamás le vi a este New Lino Oviedo, de seguro está por debajo de los votos de Carrillo y Iramay. Y la siguiente placa dice: acabo de cambiar mi voto, che, sereno, tranquilo y sin vuelta el sobrino Lino O, Ferreiro me decepcionó. Lo más interesante que dijo Lino Oviedo Sánchez es dotar a las Fuerzas Armadas de nuevos roles. Muy inocente el candidato del UNAC, le falta malicia, dice Evelyn Zárate. Y Lino es uno de los candidatos menos cuestionados. Excelente gestión en el Senado, dice Carlos Coronel. Bueno, gracias Javier, gracias. Te voy a pasar un par de nombres, quiero que los definas con una palabra. Horacio Cartes. Un colorado ahora. Un colorado ahora. Sí. ¿Y antes? Sin partido. Lino Oviedo. Un patriota. Lino Oviedo Sánchez. El heredero de ese patriota. Alfredo Stroessner. Un dictador. Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer polémica. Luis María Argaña. Un líder político. Camilo Suárez. Un chanta. Fernando Lugo. Una decepción para el Paraguay. ¿Cuántos años tenía cuando el golpe del 89? 27 años. ¿Estuviste en el golpe del 89? Sí. ¿Vos estuviste acompañando Era piloto en el grupo aerotáctico, la unidad aérea que voló esa noche. O sea, vos estabas con el general Dionisio Cabello. Dionisio Cabello. Sí. ¿Y vos estuviste volando una de las aeronaves? No, en esa noche no. ¿Esa noche no? En esa noche no, pero estuve en la unidad. O sea, te quedaste montando guardia por si tenías que volar una de las... Porque sobrevolaron no sé si fue... El regimiento escolta. El regimiento escolta, sí, ¿verdad? Eran dos camaradas míos los que volaron esa noche. ¿Tuviste miedo esa noche? Sí. ¿Te acordás? Sí, me recuerdo. Sí, ¿Cuándo te enteraste que se estaba haciendo un golpe? Unos días antes. Vos ya sabías. Porque el general Oviedo me habló. Claro. Vale, tu tío te dijo. Me habló. ¿Qué te dijo? ¿Vamos a hacer un golpe? No. Me preguntó cómo se sentían los oficiales. Que en caso de que ocurra algo, cómo reaccionarían. Y yo le manifesté que todos estábamos descontentos. Te manifesté que cobraba 92.000 guaraníes. ¿Verdad? La necesidad era tremenda en ese momento, ¿verdad? Y la gente quería, verdaderamente, en ese momento quería un cambio. Las Fuerzas Armadas necesitaban en ese momento un cambio. Y vinieron esos hechos que hay un golpe contra Stroessner, y de hecho
muchísima gente, todos los oficiales se plegaron. La gente que venían en ese momento, venían plegándose uno tras otro, así fue. Bueno, se me fue el tiempo, Lino. Y una última pregunta. Si no sos electo presidente, ¿qué haces? ¿Te vas al sector, volvés al sector privado? Claro, voy a... ¿Te vas a dedicar a pilotar? A pilotar, a trabajar en el campo, que me gusta, de donde soy originario. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Bueno, hasta acá llegamos nosotros el próximo miércoles, porque el viernes obviamente va a ser Viernes Santo, así que vamos a estar el próximo miércoles con Miguel Carrizosa, ¿no? Candidato del partido Patria Querida. Gracias por habernos acompañado.